Pasa a vosotros. Continuamos con la lectura de Génesis y empezamos esta tercera porción que se va a llamar Ve para ti. Vamos a empezar con el capítulo 12 que nos va a narrar sobre Abraham. Empezábamos ya a mencionarlo en la porción pasada y entonces ahora vamos a ver de lleno lo que fue su vida, lo que él hizo. En esta porción vamos a ver estos temas de los cuales vamos a hablar a lo largo de esta semana. Tenemos que Dios llama a Abraham y este va a llegar a Canaán con todo su séquito. Abraham y Sara bajan a Egipto debido al hambre en Canaán. Abraham regresa a la tierra de Israel y a raíz de la abundancia de los rebaños de Abraham y Lot, estos se ven en la necesidad de separarse. Dios reitera su promesa a Abraham. Se suscita la guerra de los 4 reyes contra los 5 y Lot es tomado cautivo. Abraham salva a Lot y a todos los cautivos y se rehúsa a aceptar cosa alguna del botín. Dios le asegura a Abraham que tendrá descendencia de él mismo. Dios le promete la tierra de Israel para su descendencia. También le revela el exilio y la esclavitud de Egipto. Agar escapa de Sara. Ismael nace. Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham. Dios establece el precepto de la circuncisión. El nombre de Sarai lo cambia Dios por Sara. Y pues, como se mencionó, este es el segundo, precepto de la escritura y es quizá el más trascendental para el pueblo de Israel, lo que es la circuncisión. A los 8 días de nacido, pues, se corta este miembro. El motivo quizá de este precepto es que se eduque desde pequeño, que se deben reducir los placeres mundanales. Y esto pues se logra cortando este miembro de placer. Y pues empezamos con esta introducción al capítulo 12. Vamos a ver cómo Abraham prueba su grandeza pasando por diversas pruebas de fe. En esta porción vamos a ver cómo Abraham deja todo lo que tenía, su patria, su lugar de nacimiento, su posición que tenía para irse a un lugar desconocido. También vamos a ver de que a pesar que Dios le aseguró que en esta tierra iba a tener bendición, en este mismo capítulo enseguida se viene un hambre en la tierra de Canaán, el cual hace emigrar a Abraham a Egipto. Y también vamos a ver que en el propio Egipto, Abraham queda envuelto en un problema. Su mujer, Sara, es tomada para el soberano de la tierra de Egipto. Y pues vamos a ver cómo es que Abraham responde ante estas pruebas. Empezamos con el capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver cómo Dios le ordena a Abraham dejar Harán e ir hacia Canaán, asegurándole una especial bendición. Y pues esta primera frase es la que le da nombre a nuestra tercera porción. Comienza. Y dijo Dios a Abraham, ve para ti. Este ve para ti, en nuestras versiones Reina Valera, dice vete de tu casa, directo vete. Sin embargo, pues la traducción correcta del hebreo es ve para ti. ¿Por qué le dice ve para ti? Porque ahí en Harán era un pueblo pues idólatra. Realmente se dedicaba más a practicar el politeísmo y diversas cosas también, diversas fallas o faltas morales. Y entonces Dios le recomienda que mejor se aleje de ese lugar y lo deje definitivamente todo, corte lazos y vamos a verlo más adelante o más a detalle conforme avanza el pasaje. Y también ve para ti, porque ahí en Harán no tenía hijos. No sabemos, porque no nos lo dice la escritura, cuánto tiempo llevaba casado con Sara. Sin embargo, sí nos marca que ella era estéril, que no podían tener hijos. Entonces, si no le estaba beneficiando el lugar donde se encontraba, lo que le dice Dios es, muévete de aquí, quítate por tu beneficio, ya no te conviene estar aquí, vete, salte. Y continúa el texto. De tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. Esto es
bueno, se le recomienda totalmente cortar lazos. Vemos como incluso su ciudad natal le dice, déjalo, la casa de tu padre, esas ideas que trae tu padre o su familia, déjalas, corta relaciones, totalmente aléjate de eso. Deseamos por un beneficio. A la tierra que te mostraré. Nos damos cuenta cómo no le avisa a dónde, solamente le dice, vete, salte de aquí, no te conviene por tu beneficio, vete a otra tierra, te la voy a mostrar. Ten confianza en lo que lo que estoy haciendo es para tu bien, no te preocupes. Y sigue verso 2. Las promesas que le va a dar nuestro Dios. Y te haré una gran nación. Es decir, necesitas un cambio generar un cambio en tu vida para poder obtener resultados diferentes. Dice, te voy a bendecir, como la segunda promesa que le hace. Una promesa de sustento, de riqueza, de dinero, bienes materiales. Y la tercera promesa, haré engrandecer tu nombre. Es decir, vas a tener fama. Algo que normalmente, contrario, cuando uno deja un país, pues se pierde esa nacionalidad, se pierde esa fama, se pierde el sustento. Sin embargo, Dios le está prometiendo que sí le va a dar eso, que no se preocupe por dejarlo todo. Dice, y serás para mí bendición. ¿Por qué le dice, o cómo un ser humano iba a bendecir a Dios? ¿Por qué le dice, serás para mí bendición? Porque al Abraham cumplir con el camino que Dios encomienda, ir por un buen camino, Abraham al practicar el monoteísmo y convencer y hablar a otros de seguir a Dios, se está haciendo una santificación del nombre de Dios, al contrario totalmente de una profanación con sus malas acciones. Por eso le dice, serás para mí bendición, y lo lleva todavía más allá. Bendeciré a los que te bendigan. Esto es una gran enseñanza o una grande recomendación. El salmista David decía en el Salmo 122, pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados todos los que te aman. Por el bienestar de la casa del Señor mi Dios, yo oraré por la paz de Jerusalén. Es una gran recomendación, pedir por la paz de Israel, de su pueblo, pedir bendición para ellos, y eso nos va a generar en automático bendición. Tristemente lo hemos visto a lo largo de la historia, como pueblos pues hablan mal, tratan mal al pueblo de Israel. Y pues también hemos visto las consecuencias de esas acciones. Tristemente, incluso dentro de la iglesia se ve esto, desprecio hacia los judíos. Y pues aquí nos está recomendando que definitivamente no, bendecirlos, pues para también obtener una bendición. Y todo lo contrario, dice, y a los que te maldigan, maldeciré. Entonces, tener cuidado con esto, es el pueblo de Dios. Tener cuidado cuando nos expresamos de ellos. Dice, y serán bendecidas en ti, o por medio de ti, todas las familias de la tierra. Esto es porque Abraham iba a ser este ejemplo de dicha, de bendición, y las demás familias que lo vieran, al ver la prosperidad de Abraham, querrían ser como él. Ahora, también por otro lado, la bendición financiera de toda la tierra llega pues a causa de los judíos. También eso. Y pues, bueno, también tomar este ejemplo de bondad que practicaba Abraham, esta cualidad que él tenía, y por esta bondad que él demostraba, pues también le llegaba a él bendición por parte de nuestro Dios. Esto es como medida por medida. Lo que uno haga por el prójimo, por los demás, el amor, la bondad, lo que dé, el altruismo que muestra hacia los demás, pues también Dios se lo va a recompensar de la misma manera, medida por medida. Y pues continuamos con el verso 4. Aquí Abraham escucha a Dios. A la edad de 75 años sale de Harán y llega a Canaán con su esposa, su sobrino Lot y con todos sus discípulos. Discípulos porque dijimos, Abraham él sí se dedicaba a propagar la idea de un solo Dios verdadero. Abraham estaba en contra de lo que era la idolatría, y pues lo vamos a ver. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Vamos a seguir viendo en el verso 4. Y fue a Abraham conforme le habló a él Dios. Nos damos cuenta cómo
una cualidad de Abraham que tiene es que cuando Dios le habla, él obedece, actúa de inmediato, casi, pues sin pensarlo. Él sabe que Dios le dice y él confía. 4. Y fue Abraham conforme le habló a él Dios, y fue con él Lot, su sobrino, y Abraham era de 5 años y 70 años, cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano, y a todas las propiedades que había adquirido, y a las almas que hicieron en Harán. Estas almas que hicieron son personas. ¿Por qué dice hicieron? Hace un momento les mencionaba que él se dedicaba a propagar o a hablar de esta creencia que él tenía, obviamente, de que había un solo Dios verdadero, de que no había más, y de que este Dios exigía pues cierto comportamiento, ciertas prácticas de valores, cierta ética. Entonces Abraham hablaba con las personas y las convencía. Por eso dice que se fue con todo lo que tenía, con estas almas o estas personas que había hecho al hacer este cambio o convertirlos hacia el Dios verdadero. Ahora, dice, habla en plural, las almas que hicieron en Harán. ¿Quiénes hicieron? Pues nos da a entender que él, tanto él como su esposa Sarai, ambos, digamos que estaban de acuerdo, como un equipo, tenían esta ideología de un solo Dios verdadero, y Abraham, pues nos da a entender que Abraham hablaba con los hombres y Sarai hablaba con las mujeres, porque pues siempre es muy marcado el recato que uno debe tener. Hombres por un lado, mujeres por otro lado. Continuamos con el mismo verso 5. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Ahora, Dios le había dicho a la tierra que yo te mostraré. Nunca le dice Canaán. Uno se podría preguntar, ¿por qué se encamina directo Abraham, derechito, hacia Canaán? Pues no nos lo dice la Escritura, pero podemos suponer que guiado por el Espíritu de Dios o por inspiración divina, es que decide Abraham encaminarse hacia Canaán. No nos lo maneja la Escritura, no nos dice. En el principio Dios nada más le dijo a la tierra que te mostraré. Sin embargo, aquí vemos cómo Abraham toma camino hacia Canaán. Quizás sentía dentro de él que esa era la tierra prometida, la tierra santa. Continuamos. Y llegaron a la tierra de Canaán. Y pasó Abraham por la tierra hasta el lugar de Shechem, hacia la planicie de Moré, y el cananeo entonces estaba en la tierra. Ahora, la pregunta sería, Canaán, lo vimos con Noé, le da esta sentencia a su nieto, Noé, a su nieto Canaán, le dice que va a ser esclavo, que va a servir a Shem y a Jafet. ¿Por qué entonces Canaán estaba en la tierra santa, en la tierra prometida para Abraham? Puede ser porque dice que iba a ser su siervo. Puede ser que estaba como cuidando la tierra hasta que llegara su Señor. En este caso, Abraham y pues sus demás descendientes. Vamos a ver cómo Dios le promete a Abraham entregarle esta tierra a su descendencia. Abraham va a erigir un altar para Dios y pues a causa de una fuerte hambre en Canaán, Abraham se ve forzado a bajar a Egipto. Verso 7. Y se mostró Dios a Abraham y dijo, a tu descendencia habré de otorgar esta tierra. Entonces construyó allá un altar para Dios que se mostró a él. Y se trasladó de allí hacia la montaña al este de Betel y extendió su tienda con Betel al oeste y Ai al este. Y construyó allá un segundo altar para Dios y proclamó, anunciando, propagando el nombre de Dios. Verso 9. Y viajó Abraham yendo y viajando hacia el sur, y hubo hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar temporalmente allá, pues pesado estaba el hambre en la tierra. Y fue cuando se acercó a entrar a Egipto y dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora he sabido que una mujer de hermoso aspecto eres. Nos detenemos tantito. No nos dice la Escritura cuánto tiempo llevaban de casados. Lo que nos dice es que Abraham toma a Sarai y ella era estéril.
lo que nos da a entender que ya llevaban cierto tiempo de casados. Ahora, ¿por qué le dice aquí a Abraham, he aquí, ahora he sabido que una mujer de hermoso aspecto eres? ¿Que antes no lo sabía? ¿Se casó con ella a ciegas? ¿Qué pasó? ¿Por qué le menciona esto apenas aquí? Pues nos da a entender que al llegar a Egipto, Abraham se da cuenta de que era un lugar o un país que no tenía el temor a Dios. Es obvio, digo, Egipto era un pueblo politeísta. Si nos vamos a la historia, el pueblo egipcio tuvo muchísimos dioses. ¿Por qué decimos que no tenía el temor a Dios? Al decir esto, nos vamos a meter un poquito en una historia. Porque, pues, ¿por qué Dios nos da los preceptos? ¿Por qué Dios da esos límites en nuestra vida? ¿Por qué nos marca esto? Pues porque nos quiere hacer mejorar como personas. Quiere que tengamos valores éticos, que tengamos una moral correcta, adecuada. Entonces, al decir que no había temor a Dios en un lugar como es Egipto, se refiere a que no tenían ese mínimo de la ética, de la moral. Y lo vamos a ver en el verso siguiente. Por eso Abraham resalta esto. Viendo que el pueblo de Egipto no tenía el mínimo de valores, pues lo iban a matar al ver a Sarai. Y lo explica en el verso siguiente, verso 12. Y será que cuando vieran a ti los egipcios y dirán, su mujer es, y matarán a mí, mas a ti dejarán con vida. Quiere decir, se está dando cuenta cómo el egipcio es codicioso, es adúltero, es asesino. Lo que decíamos de un lugar que no tiene el mínimo de lo que son valores, ética, no lo posee. Por eso dice, bueno, el consejo o la mentira que va a planear Abraham con Sarai. Verso 13. Di por favor que mi hermana eres tú, para que ha de beneficiar a mí por tu causa y viva mi alma por tu razón. Y ahora nos damos cuenta que pues Abraham aquí, digo, no somos nadie para cuestionar los motivos de Abraham, pero podríamos decir que aquí fue como una grave falta, porque a final de cuentas tuvo miedo. Fue a la tierra que Dios le había prometido, sin embargo dice que se fue hacia el sur. Cuando la Escritura nos habla de bajar o de irse hacia el sur, no solamente es en una cuestión geográfica, también se refiere a una cuestión espiritual. Cuando la Escritura nos habla de subir hacia Israel, subir a Jerusalén, igual va a una cuestión no solamente geográfica, sino también espiritual. Nos dice que Abraham va hacia el sur porque tuvo, digamos, como miedo de lo que fue el hambre. Bien pudo haber confiado en Dios. Pensó que Egipto iba a ser su salvación. Y sin embargo fue peor, porque entonces, no lo vamos a ver en esta lectura, lo vamos a ver en la siguiente, si Dios permite el día de mañana. Pero vamos a ver cómo lo que él pensó era su salvación, pues resultó todo lo contrario. Como Dios diciéndole, bueno, tú pensabas que Egipto te iba a salvar, vas a ver o te vas a dar cuenta que por eso mismo vas a encontrar ahí un castigo. Le va a decir Dios, tu descendencia va a ser cautiva en este lugar. En el mismo lugar donde tú estás cometiendo esta falta dijimos, tuvo miedo, dudó en cuanto a la cuestión del hambre, de que no había comida en Israel o en Canaán y tuvo que bajar a Egipto. Y después vamos a ver cómo él también arriesga pues la integridad de su esposa al permitir que la tome Faraón. Y también nos vamos a dar cuenta pues esta medias verdades que cuenta Abraham, a final de cuentas mentira. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar esta lectura, esta primera lectura de nuestra tercera porción que se llama Ve para ti. El día de mañana, si Dios permite, continuaremos. Pasa a vosotros.